Productos comunicacionales. Los productos comunicacionales a cargo del MMIV son de tres tipos, 2 puntos. El primero se refiere a la difusión adecuada de los informes públicos mensuales, 30 días, producidos por la instancia nacional. Es labor de la vocera o del vocero la difusión de dichos informes hacia todas las instancias del mecanismo y hacia la opinión pública. El segundo producto es de carácter didáctico y tiene como propósito facilitar el entendimiento de los objetivos del MMIV, sus funciones y su metodología de trabajo. Es diseñado por la instancia nacional del MMIV y su difusión la realizan las tres instancias, según lo dispuesto por la instancia nacional. El tercer producto surge del manejo de contingencias y eventos o situaciones que ameriten un pronunciamiento del MMIV, para lo cual se contempla que es la instancia nacional a través de la vocera o vocero quien realiza la comunicación del mismo a la opinión pública. Estos productos contarán con la adecuada incorporación del enfoque de género tanto en la información que contengan como en su difusión. Difusión, periodicidad y duración de trabajo de comunicaciones estratégicas. Para facilitar la difusión de los mensajes, la instancia nacional del MMIV define los canales que considere más adecuados. La difusión de los informes mensuales cada 30 días se realiza en todas las instancias a partir del día de su publicación y se sostiene durante los primeros 15 días posteriores a su publicación. Los productos con enfoque didáctico son de circulación permanente durante el tiempo de funcionamiento del MMIV. Los pronunciamientos a la opinión pública producto de contingencias relativas al funcionamiento del MMIV se realizan de acuerdo al criterio de la instancia nacional. El tiempo de funcionamiento de las labores de comunicación estratégica es el mismo que dure el funcionamiento del MMIV. La instancia nacional, a través de su vocera o vocero, es quien hace las declaraciones públicas oficiales a nombre del MMIV. Las personas integrantes del MMIV en las instancias local y regional pueden hacer declaraciones públicas solamente bajo la autorización de la instancia nacional. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, observación y registro del MMIV del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo CFHBD y dejación de las armas de A. Observación y registro del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV. Objetivos del monitoreo. La información tiene un papel determinante dentro del MMIV. La forma como se obtiene, se acopia y se procesa es fundamental para el buen desempeño del mecanismo. Una información mal obtenida, con sesgos o que genere baja confianza no tiene la calidad requerida para un objetivo de proceso de validación. Las tareas principales del monitoreo son la observación, búsqueda, acopio y sistematización de la información relacionada con hechos que constituyan una violación del acuerdo de CFHBD y DA o que representen una amenaza para el correcto cumplimiento del mismo. Los monitoreos documentan hechos por iniciativa propia o tras recibir una solicitud o denuncia de un hecho que se presume violatorio o amenaza al acuerdo de CFHBD y DA. Las fuentes del monitoreo. Las fuentes pueden ser, 2 puntos, fuentes directas o primarias, 2 puntos, que pueden ser conservación directa o reporte oficial de fuerzas militares, policía, FARC-EP, autoridad local, personero, defensoría, iglesias, líderes y lideresas sociales, población civil, organizaciones sociales y de mujeres, comités de derechos humanos locales, ONGs, juntas de acción comunal. Fuentes secundarias, 2 puntos, documentos de entidades públicas y privadas, denuncias publicadas de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, prensa, estudios, análisis académicos, reportajes, documentales periodísticos, noticias. En los casos de recepción de información de fuentes directas, se tienen las siguientes consideraciones, 2 puntos. Las consultas con personas de la población, autoridades y funcionarias y funcionarios públicos son voluntarias. Su comparecencia ante las o los monitoreos no debe considerarse un acto administrativo ni judicial. En ningún momento el monitor puede exigir la presencia de los ciudadanos y ciudadanas o autoridades locales. En los casos en que haya integrantes de la fuerza pública o de las FARC-EP que no deseen suministrar información a las monitoras o monitores, estos reportan dicha novedad. Para todos los casos se tiene reserva de la identidad de la fuente y solo se levanta ante la autorización expresa del consultado, para lo cual la instancia nacional define el procedimiento. Tareas permanentes de las y los monitoreos. La observación es una tarea permanente de las y los monitores.
ante una acción que constituya presunta violación al acuerdo de CFHBD y DA. Se activa el proceso de registro, análisis y elaboración de reportes. Las y los monitores elaboran una bitácora de campo diaria que contiene 2 puntos. El registro de fechas, datos claves, número y estado de avance de las consultas con las fuentes directas y secundarias. Observaciones en terreno para posteriores verificaciones conforme a lo dispuesto en los diferentes protocolos de MMIV, incluyendo 2 puntos. Las reglas que rigen el CFHBD y DA. Las medidas de seguridad, dispositivos en el terreno y temas logísticos. Dificultades de adaptación cultural o regional. Concepto del monitor sobre lo observado en el día. La instancia local se encarga de las siguientes labores de soporte administrativo y operacional. 2 puntos. Suplementos técnicos, logísticos y tecnológicos para el desarrollo de las labores de monitoreo. Supervisa el diligenciamiento de las planillas de registro de las y los monitores. Coordina las reuniones diarias de evaluación y planeación del trabajo de las y los monitores. Recopila y emite alertas tempranas. Para el recibo y análisis de información relativa a violencia por razón de género o de identidad sexual diversa, y en particular para los casos de violencia sexual, se cuenta entre el personal con monitores capacitados para atender estos casos. Tareas de las y los monitores ante actos que presumen infracciones al acuerdo de CFHBD y DA. Ante la revisión de un hecho que sugiere una violación al acuerdo de CFHBD y DA, se presume que pueden presentar datos de diferentes fuentes y versiones, para lo cual se reúnen los puntos en común y divergencias de dicha información. Ante un presunto incidente o violación al acuerdo, las instancias locales de monitoreo, 2 puntos, registran los hechos de acuerdo a los procedimientos definidos por la instancia nacional del MMIV. Realizan las consultas y averiguaciones correspondientes en terreno, contrastan fuentes y versiones, analizan la información recopilada sobre los hechos. Como parte de sus funciones, las y los monitores diligencian un formato para el registro de la información. Ver ficha de registro a continuación. Ficha de registro, 2 puntos. Datos descriptivos de ficha, código ficha, sede local, nombre del monitor, fuente 1, fuente 2, fuente 3, valoración información, código fuente, tipo de fuente, sexo, testigo, descripción y circunstancias de los hechos, presuntos actores involucrados, fecha aproximada del evento, hora aproximada del evento, calificación preliminar de los hechos, manejo de la información, concepto del monitor sobre el evento. 2 puntos. Definiciones de la ficha de registro. Filas. Datos descriptivos de la ficha. 2 puntos. Código ficha, identificador único de la ficha, sede local, lugar geográfico correspondiente a la sede, nombre de las y los monitores. Código fuente, 2 puntos, número único de identificación de la fuente, tipo de fuente, fuentes directas o secundarias, sexo, testigo, se registra si la fuente fue testigo presencial o no. Descripción y circunstancias de los hechos, 2 puntos. Corresponde a la transcripción lo más fiel posible y sin interpretaciones del monitor de los hechos tal cual son expresados por la fuente. Se debe procurar incluir las preguntas básicas de la información: ¿quién?, ¿qué hizo o qué pasó?, ¿a quién?, presuntos afectados, ¿con qué?, ¿cuándo?, y ¿cómo? En muy pocos casos se logra responder la pregunta sobre el por qué, elemento que responde a orden interno, internacional y motivos de quien ejecuta una acción. En todo caso, si en la narración de la fuente es posible identificar este elemento, se debe anotarse. De esta información se extraen los siguientes datos para mejor tabulación. 2 puntos. Presuntos actores involucrados, fecha y hora del hecho. Calificación preliminar de los hechos. 2 puntos. Es la valoración del monitor sobre si la conducta o acto observado corresponde a un presunto incidente o violación al acuerdo. Se tabula con operaciones como, 2 puntos, información que predominantemente sugiere comisión de un contrario a las reglas que rigen el CFHBD y DA, información que supone indicios pero no es confirmativa, información que requiere mayor revisión y contraste, información básica sin mayor significancia, información que denota no se trata de violación al CFHBD pero requiere segunda valoración, información que de manera clara no es un acto de violación al CFHBD. Manejo de la información, 2 puntos. Corresponde a la decisión o trámite que se le da a la fuente
Dos puntos. No se tiene en cuenta, se incluye en el reporte, se debe contrastar con otra fuente. Concepto del monitor. Dos puntos. Es una ampliación de la información registrada sobre el hecho objeto del análisis.